Por orgullo no se cumplió la última voluntad de mi hermano. Hola, Pepe. Siempre creí que las peleas, por más intensas que fueran, se resolvían con el tiempo. Durante años, mi hermano y yo habíamos mantenido una distancia entre nosotros, tras una pelea que escaló más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Recuerdo aquel día con muchos detalles. Mi hermano y yo habíamos tenido una discusión porque él siempre llegaba tarde a nuestras reuniones familiares por largarse a la calle, y las palabras hirientes salieron rápidamente en la conversación. Lo que pudo haber sido una reclamación cualquiera se convirtió en algo que nunca logramos arreglar. No era la primera vez que se reclamaba al respecto, era algo de casi todos los días. Siempre teníamos que esperarlo para cenar y a mí se me hacía demasiado porque siempre se tardaba y era mucha molestia acumulada, pero él siempre se tomaba las cosas muy a la ligera. Desde aquel día no volvimos a hablar, no hubo reconciliaciones ni disculpas, ni siquiera un mensaje. Aunque vivimos en la misma casa unos años más, no nos volvimos a hablar, más que para avisos de parte de mi madre o de mi padre. Éramos 4 hijos, pero nadie logró que entre mi hermano y yo hubiera comunicación. La vida continuó, encontré un trabajo, hice nuevos amigos, pasé por momentos felices y otros no tanto, y a medida que pasaron los años, creí que podría sobrellevarlo. Pensé en mi hermano en ocasiones, preguntándome cómo estaría, pero éramos muy orgullosos para buscarnos. Aún así, yo sabía de su vida y él de la mía, porque mi madre nos contaba todo lo que podía para que no fuéramos tan distantes. Pasó el tiempo y un día cualquiera, yo salí de casa para hacer mi mandado. Mientras caminaba, venía repasando la lista de mis compras en la mente para ver a dónde iría primero. De pronto lo vi a solo una cuadra de distancia. Me quedé en shock. Mi hermano estaba ahí parado, con su chamarra que solía usar cuando éramos jóvenes, pero algo en su expresión era diferente, algo serio, distante. No quería correr a abrazarlo, pero en lugar de eso, todo lo que pude hacer fue acercarme temerosamente. ¿Qué haces por estos rumbos?, le pregunté. Pues aquí quería verte, quería saber cómo estabas, me respondió. Recuerdo que le dije que yo estaba bien y me contó que le iba bien a él con su familia y hablamos de cosas superficiales como el clima y el trabajo. Yo deseaba abrir mi corazón y decirle cuánto lo había extrañado, cuánto lamento sentía por aquella pelea que nos había separado, pero esas palabras nunca salieron de mi boca. Debo irme, dijo de repente, y yo lo entendí. Estábamos incómodos. Aún así le pregunté que cuándo nos veríamos de nuevo. Su expresión se tornó sombría. No lo sé, tal vez en otra ocasión, respondió, y en ese instante lo vi alejarse, giró la esquina y lo perdí de vista. Me sentía tan triste, y para que no me doliera, me dije a mí misma, no me buscó ni lo busqué, no nos necesitamos, y me fui a hacer mis compras, fingiendo que no lo había visto. Cuando llegué a casa me puse a llorar, y me propuse a tratar de recuperar el tiempo perdido con él. Pensé en tomar su número del grupo de la familia y llamarle en la noche. Unas horas más tarde, mientras me apuraba con mi quehacer, mi madre me llamó. Su voz sonaba extraña y me di cuenta de que algo no estaba bien, así que le pregunté que qué pasaba. «Ay, hija, tenemos que hablar». Su voz se quebró y en ese momento supe que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasa?», le insistí porque la escuchaba llorar. No me decía nada y le dije que si pasaba algo con mi padre. «No, no es tu padre, es tu hermano. Tu hermano ha tenido un accidente, ha fallecido». En el momento pensé que había sido otro de mis hermanos y pregunté sobre él, pero sorpresivamente mi madre me dijo que no y me dio el nombre de mi hermano con quien no me hablaba. «No, eso no puede ser. Lo vi hoy, hace solo unas horas, hablamos en la calle. Él estaba bien», respondí gritándole. «Lo siento tanto, hija. Fue un accidente terrible. Pasó en la madrugada, nadie lo vio venir», continuó mi madre con lágrimas. Me dejé caer en el sillón mientras trataba de dar sentido de lo que acababa de escuchar. La imagen de mi hermano estaba muy presente. Lo vi claramente, hablamos. ¿Era posible eso? La culpa, el dolor y la ira era lo único que sentía mientras lloraba en silencio. Nunca tuvimos la oportunidad de despedirnos de verdad.
Nunca discutimos lo que realmente importaba. De alguna manera, habíamos confiado en que el tiempo nos permitiría sanar y reconectar, pero ahora ya no se podía. Volví a casa de mis padres, un camino de 3 horas desde mi casa. Estando ahí, recibí a mis familiares que venían a ofrecer sus condolencias. Todos hablaban de las memorias que compartían, las risas, los momentos, pero para mí nada era igual desde la discusión que nos separó. El día del funeral, mientras los demás hablaban, yo miraba el ataúd muy triste. Quería decirle cuánto lo extrañaba, cuánto deseaba cambiar las cosas, cuánto lamentaba la pelea que nos había llevado por caminos tan opuestos. Me quedé unos días más en casa de mis padres y hablé con mi madre. Le conté lo que había pasado y aunque me dijo que era imposible, agregó: tu hermano tenía un pendiente y alguien le dio permiso de resolverlo antes de partir. A esa hora que te visitó, él ya no era alguien de este plano. Yo había vivido situaciones paranormales leves, como que me movían las cosas, que azotaran las puertas o cosas así, pero esto es lo más fuerte que he vivido. Los hijos del diablo. Hola Pepe, en esta ocasión te voy a contar una historia que me contó mi suegra. Ella era de un pueblito de Michoacán, y esto sucedió cuando todavía era una niña. Su papá iba a la ciudad de Morelia constantemente para vender algunos productos y así sostener a su familia. Se iba muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y regresaba ya en la noche. Él caminaba mucho para ir de su pueblo a la ciudad y viceversa, ya que en ese tiempo no había transporte y lo único que se utilizaba era carreta o caballo, pero ellos no tenían ninguno de los dos. Así que él tenía que ir caminando hasta llegar a la carretera, la cual lo guiaba hasta la ciudad. Uno de esos días, el papá de mi suegra llegó muy asustado a su casa, a lo que su madre le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes tan agitado? Él respondió agitadamente: es que vi al diablo. Y la mamá de mi suegra le cuestionó: ¿estás loco o vienes tomado? A lo que él le respondió: no he tomado nada, déjame contarte. Él mencionó que cuando regresaba a su casa, en el camino encontró a una perra que acababa de parir a sus cachorros, pero estos eran tan feos que incluso el señor le dijo a la perra: ¡ay, pero qué hijos tan feos tienes! Después de esto, comentó que sacó un taco que su esposa le había preparado para comer en el camino y se lo dio a la perra para que pudiera alimentarse. Aquel señor siguió su camino y justo estaba por llegar al pueblo donde habitaban, cuando de pronto empezó a escuchar los cascos de un caballo. Estos sonidos se escuchaban muy cerca, pero el señor no los veía por ningún lado, por más que trataba de buscar de dónde venía aquel sonido. De repente, cuenta que vio acercarse a un hombre, vestido de negro de pies a cabeza, e iba montado en un caballo negro con ojos rojos. El señor se hizo a un lado del camino para que aquella extraña persona que acababa de ver pudiera pasar, pero de pronto, con una voz tenebrosa, aquella persona le dijo al señor: «Buenas noches». El señor respondió el saludo de la misma forma diciendo: «¿Qué tal? Buenas noches, jefe». Después de esto, aquel hombre extraño comentó: «¿De casualidad no vio a mi mujer y a mis hijos?». El señor prosiguió diciéndole: «No, señor, en el camino solo vi a una perra recién parida con sus perritos muy feos, y hasta le dejé un taco para que comiera». Extrañamente, después de esto, aquel hombre del caballo preguntó: «¿Por dónde mero están?». Nuevamente el señor respondió diciéndole: «Pues como a medio camino más o menos». Finalmente aquella persona extraña arrancó a todo galope, sin antes decirle al señor: «Gracias por darle de comer a mi esposa y a mis hijos». Esto fue lo que asustó demasiado al papá de mi suegra, y por lo cual salió corriendo. Así fue como llegó muy agitado a su casa. Mi suegra cuenta que al día siguiente, después de ese suceso tan tenebroso, toda la familia se mudó de ese pueblo para no volver nunca más.